Hola, buenos días. Muy bienvenidas al club de lectura de hoy y vamos a empezar nuestra lectura. Vamos a hacer primero una oración, siempre, ¿no? Para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo hable con nosotras. Cierre sus ojos, por favor. Espíritu Santo, nosotras estamos aquí, oh Padre, delante de ti, delante de tu santidad, de tu presencia, de tu majestad. E nosotras glorificamos e engrandecemos a tu nombre, porque el Señor es Dios, y el Señor, oh Padre, quiere que nosotras estemos cerca de ti. Pese a tu grandeza, pese a tu santidad, el Señor siempre, siempre hace de todo para que nosotras podamos estar cerca de ti, para que nosotras podamos escuchar tu voz, porque eso es muy importante para nuestra vida, Jesús. Hay muchas personas que están sin dirección, ellas no saben qué hacer, ellas no saben qué decisión tomar, ellas no saben qué camino tomar. Y nosotras, mi Padre, por tu misericordia, estamos aquí aprendiendo de tu palabra. Nosotras estamos aquí para escuchar tu voz, para recibir del Señor la dirección que necesitamos para nuestra vida. Entonces, Espíritu Santo, habla con nosotras. Nosotras te pedimos de todo nuestro corazón, con toda nuestra fe. Habla con nosotras, mi Padre. Venga en estos momentos que vamos a estar aquí a darnos tu dirección para nuestra vida, a bendecirnos, ó Padre, a través de tu palabra. Es eso lo que te pedimos y desde ya te agradecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotras tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, nosotras tenemos la dirección de Él para nuestra vida. Y eso es fundamental para nuestra fe, que el Espíritu Santo hable con nosotras. A veces hay muchas personas que hablan muchas cosas. Nosotras estamos conviviendo con personas todos los días y estas personas hablan muchas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo habla con nosotras a través de su palabra, nosotras tenemos la certeza de lo que Él quiere. Y si tomamos la actitud de obedecerlo, la decisión de obedecerlo, seremos bendecidas por esto. Entonces, es muy importante meditar. Este pelo está hoy tremendo. Es muy importante meditar hoy, o meditar en su palabra, porque es la dirección del Espíritu Santo para nosotros. Entonces, nosotras hoy vamos a leer el capítulo 1, en el verso 10, y dice: Hijo mío, siempre Dios hablando como un padre amoroso, como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Dios dice: Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devorémoslos vivos como el Seol, como el infierno, ¿no? Enteros, como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Entonces vemos aquí que Dios
nos enseña a decidir. Nosotras siempre vamos a tener opciones, pero Dios siempre nos enseña a decidir. Y claro, si decidimos a obedecer su palabra, vamos a cosechar buenos frutos por esto. Usted sabe que el joven, la vida del joven, es de muchos conflictos. El joven y también en cualquier edad nosotros escuchamos muchas propuestas, pero principalmente para el joven es muy fuerte eso de las amistades, de las personas que ellos están ahí conviviendo en la escuela, en la propia familia, los amigos de la calle. Entonces, es muy común que esto pase, que estas amistades llamen a los jóvenes a hacer el mal junto con ellos. Es muy común que pase esto. Quizás pasó eso en su juventud o esté pasando con usted. Pero lo que Dios nos enseña aquí ya en el verso 10 es si los pecadores, si las personas que están viviendo una vida que desagrada a Dios, llama a nosotras para seguirlos. Dios dice, no consientas, o sea, no vaya con ellos. Decide, porque hay que tomar una decisión. Decide mantenerte lejos de estas personas. Cuando yo llegué, una experiencia mía, ¿no? Cuando yo llegué a la iglesia, todas mis amistades se fueron. Yo me quedé sola. Ya no tenía amistad en la calle, ya no tenía amistad en la escuela, ya no tenía amistad en ningún lado. Hasta la familia se alejó. Y eso fue, en parte, fue bueno para mí, porque yo pude tener muchas experiencias con estas situaciones, porque uno ve realmente las amistades que uno tiene. ¿Cómo son estas personas? Entonces, quizás le pasó eso también cuando usted ha llegado a la iglesia. Pero mire lo que Dios enseña aquí. Si usted sigue con amistades así, si usted tiene amistades que le incitan, le llevan a hacer cosas que desagradan a Dios, a mentir. Aquí dice, ¿no? De estos que llamaron a este joven para robar a los demás, para hacer daño a los demás, para burlarse de los demás, porque estos jóvenes aquí creían que ellos eran mejores que los demás. Es como hay hoy en la escuela, ¿no? El tema del bullying. Siempre hubo esto, siempre hubo bullying, toda la historia. Entonces, aquí dice que para acechar al inocente, para hacer mal a aquel que es más frágil. Entonces, aquí en la Biblia nos da la dirección para todo en nuestra vida, hasta para esto, hasta para decidir, elegir nuestras amistades. Porque si usted convive con personas que le están haciendo alejar de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, usted va a tener que tomar una decisión, que es lo que está escrito aquí. No consientas, o sea, no vaya con ellos, no haga lo que ellos hacen, no haga daño a los demás, no haga bullying de nadie, no haga mal a nadie. Sea la persona que sea, no importa. Sea una persona más débil, más frágil, no importa. Lo más importante es mantenerse de forma que agrada a Dios. Eso es lo más importante.
y usted va a cosechar los frutos de eso, que es lo que está escrito aquí en el verso, déjame ver. Dice, no consientas con estas personas que quieren hacer el mal a los demás. Pero aquí dice en el verso 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda. Siempre, por ejemplo, siempre cuando un joven empieza en las drogas, fue alguien que lo invitó a hacerlo. Siempre que un joven entra en un lugar feo que le va a llevar a tomar actitudes equivocadas, siempre fue una persona que le invitó. A veces, cuando una persona va para lugares oscuros, lugares de personas que hacen daño a los demás, siempre hubo una persona, una vecina, una amiga que la invitó a ir a este lugar. Entonces, lo que Dios enseña aquí es para que no hagamos esto, para que no caminemos con estas personas, para que decidamos vivir en comunión con Dios, a obedecer a su palabra. Porque si usted toma el camino de estas personas que le alejan de Dios, usted va a cosechar los mismos frutos que estas personas están cosechando. Porque aquí dice en el verso 17 que estas personas van a cosechar malos frutos. Empieza en el verso 17, ¿no? Dice, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. O sea, el ave no va a entrar ahí si ella ve la red puesta. Si una persona está poniendo la red ahí y ella ve, ella no va a entrar ahí. Ella va a entrar ahí, ella va a ser cachada. Si ella no sabía, si nadie le avisó, vamos a decir así, si ella no vio el peligro, porque si ella ve el peligro, ella no va a entrar ahí. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos alerta siempre. Porque cuando usted se deja llevar, sea por quien sea, quizás sea una persona que usted quiere mucho, pero cuando usted se deja llevar por esta persona a hacer algo que desagrada a Dios, no apenas aquella persona que le invitó a hacer esto o que le sedució a hacer esto va a cosechar malos frutos, usted también cosechará. Y es eso lo que la palabra de Dios nos está alertando para que no hagamos, para que no vivamos esto, para que no pasemos por esto, para que no suframos. Como yo dije al principio, Dios como un Padre amoroso, Él siempre nos guía, siempre nos enseña. Y en el verso 10 Él dijo, hijo mío, hija mía, no haga esto. Si alguien te invita al pecado, a desagradarme, no lo haga. Y aquí en el verso 17 le dice, porque es vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, porque ella no va a entrar ahí. Ella no va a ser cachada ahí, porque ella vio la red. Pero ellos a su propia sangre acechan, o sea, estas personas que quieren hacer daño a los demás, estas personas que quieren desviarle de su fe, estas personas tienden lazo a sus propias vidas. Ellas están haciendo un mal a ellas mismas. Por eso Dios dijo, hijo mío, no consientas en hacer lo que ellas te están diciendo, porque yo te quiero guardar de sufrir, yo te quiero proteger, pero tú tienes que tomar una decisión. Mientras sigas con estas amistades que te alejan de mí,
mientras sigas consintiendo en hacer lo que está mal a mis ojos, vas a cosechar frutos malos, vas a sufrir. Y él dice en el 19, tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia. Usted quizás tiene hijos y sus hijos estén involucrados con personas que roban, que hacen daño a los demás. Y aquí dice que estas personas que lo llevaron a esto, ellos van a sufrir. Ellos, dice, tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia. O sea, ellos mismos tienden lazos a sus propias vidas. Y dice que quita la vida de sus poseedores. O sea, quien hace mal a una otra persona, sea esta persona quien sea, ella está armando lazo para su propia vida. Ella va a sufrir por esto. Y yo hablaba de los jóvenes, porque los jóvenes, ellos viven estos conflictos. Ellos siempre van a tener personas a su alrededor que quieren llevarlo a vivir la vida loca, que quieren apartarlo de la iglesia, de la presencia de Dios. Siempre habrá, en la escuela, en la calle, quizás en la propia familia, porque no entienden la fe que ellos tienen. Y piensan que porque ellos son jóvenes, ellos tienen que vivir esta vida loca, tienen que aprovechar su vida. Pero aquí nosotras vemos que aprovechar la vida, no hay mejor manera de aprovechar la vida, realmente aprovechar la vida, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ahí sí nosotras vamos a estar protegidas. Y eso a cualquier edad, no apenas con los jóvenes, a cualquier edad, la forma de protegernos es obedecer a la palabra de Dios. Esa es la mejor forma de que usted se pueda proteger. Es obedeciendo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene hijos en esta edad de la adolescencia, de la juventud, porque mientras son chiquitos, ellos dan oídos a lo que usted les enseña. Mientras ellos son pequeños, usted les puede enseñar, usted les debe enseñar, porque es lo que Dios enseña aquí para los papás también. Quien tiene hijos chiquitos, hay que enseñarlos el camino cierto, de tener buen carácter, de respetar a los demás, de andar de acuerdo con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, siendo fiel a Él. Pero cuando sus hijos crecen, ellos van a tomar sus propias decisiones. Ellos van a tomar sus propias actitudes. Y es ahí que entra la sabiduría que viene de Dios para usted. ¿Por qué? Porque usted no puede ir en contra, por ejemplo, las amistades que su hijo tiene. Usted no puede ir en contra las decisiones que él está tomando. Usted tiene que traerlo para cerca de usted, para que usted le pueda enseñar. Porque si usted lo confronta, si usted hace con que él se enoje, hablando mal de sus amistades, hablando mal de las elecciones que él está teniendo, hablando mal del novio, de la novia que ella escogió, entonces eso lo va a alejar de usted. No le va a ayudar a enseñarle, porque le va a alejar. Porque estas amistades son muy fuertes para él. Estas amistades, quizás él haya decidido hasta renunciar lo que él es, lo que él siente, para estar con estas personas. De tanto que él quiere estar ahí, de tanto que él quiere ser aceptado por ellas. Entonces usted que es mamá, que tiene hijos en esta edad,
tiene que tener esta sabiduría que viene de Dios para no alejarlos de usted. Y sí, para mantenerlos ahí cerca de usted, para que en el momento cierto, que siempre Dios le va a dar oportunidades para esto, usted pueda hablar con Él, enseñarlo a Él, no rechazarlo, no pelear con Él, no chantajearlo, no decir que los amigos son malos y que esto, que lo otro, intentar convencerlo de esto. Usted tiene que orar, claro, en primer lugar, orar por ellos siempre. Y también, con sabiduría, hablar con ellos, siempre que usted tenga la oportunidad. Entonces, así, con esta sabiduría que viene del Espíritu Santo, usted va a poder traer sus hijos de regreso a la presencia de Dios, a los caminos de Dios, a la voluntad de Dios. Y si usted tiene sus hijos todavía chiquititos, aproveche esta oportunidad que usted tiene. Cada momento é um momento para que você les ensine. É um momento de enseñanza para seus hijos. Cada situação que passe, cada momento que ustedes vivan, hasta com os juegos, hasta em los momentos de que estão aí descontraídos, é momento para que você ensine a seus hijos. Então, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é o que devemos praticar em nossa vida. Há momentos que vamos a ter que decidir. Isso vai passar e passa sempre. E quizás a diário, você vai ter que decidir a quem você dará ouvidos. A suas amistades, a seus familiares ou a pessoas que lhe querem alejar de la fé, alejar de obedecer a esta palavra. Ou se você vai obedecer a la palavra de Deus. Sempre você terá que decidir, sempre. Porque você sempre estará convivendo com pessoas que não conhecem a Deus, que não entendem sua fé, que não sabem o que está escrito e não sabem qual é a melhor opção para elas. Pero nosotras que estamos aprendendo de la palavra de Deus, nosotras entendemos que sempre lo mejor para nosotras va a ser obedecer a la palabra de Dios, porque ahí vamos a cosechar buenos frutos de estas decisiones, de esta obediencia. Ustedes leyeron las bienaventuranzas, las bendiciones sobre la obediencia. Ustedes leyeron. Fue una tarea para la casa, ¿verdad? Si leyeron, ustedes a cada momento van a entender cómo es importante obedecer a la palabra de Dios, cómo es necesario, cómo es un placer para nosotras obedecer a la palabra de Dios. Quizás su emoción humana, quizás su deseo humano sea otra cosa. Quizás su corazón le lleve o quiera llevarle a no obedecer. Pero usted entiende cuán importante es obedecer a la palabra de Dios. Usted ve que es lo mejor obedecerla. Para nosotras, para cualquier persona, lo mejor es obedecer a la palabra de Dios. Aunque esto nos lleve a sacrificar nuestro yo, a sacrificar nuestro orgullo, nuestro ego, nos lleve a sacrificar lo que estamos sintiendo, lo que el corazón está sintiendo. Pero es lo que está escrito. Entonces, yo voy a obedecer, porque yo voy a cosechar las bendiciones de esta obediencia. Por eso Dios dijo, hijo mío, Dios nos trata como a hijos. Así Él nos trata. Y Él quiere enseñarnos. Y vea, la Biblia habla con detalles. Con detalles. Está hablando aquí sobre las amistades. Estamos leyendo hoy sobre las amistades, sobre
personas que quieran llevarle a desobedecer a Dios. Esas son enseñanzas preciosas. Nos está mostrando que los papás deben ayudar a sus hijos con sabiduría, no rechazarlos, no hacerlos enojar. Al contrario, enseñarlos con amor. A actuar, a hablar con sabiduría con ellos. Y los jóvenes, los adolescentes, que vean, que revean sus amistades, que puedan pesar ahí en balanza si estas amistades están siendo buenas, si vale la pena seguir con ellas, si vale la pena seguir andando con tal y tal persona. Si vale la pena, esta amistad está acercando a Dios, esta amistad le está haciendo bien o esta amistad le está separando de Dios. Bueno, ahí yo tengo que decidir. Si me está separando de Dios, es como está escrito aquí. Vamos a ver allá. En el verso 15. En el verso 15 dice, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda. No andes con estas personas que hacen daño a los demás o que están viviendo una vida que desagrada a Dios. No ande con estas personas que hacen mal, que hacen daño a los demás, que roban, que hablan mal, que hacen mal, que pelean, que pegan, que no respetan. No ande con estas personas. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es lo que dice en el verso 10 también. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, o sea, te quieren llevar a pecar también, no consientas. O sea, tú tienes que decidir. Tú vas a decidir si vas a seguirlos o no. Tú vas a decidir, tú tienes que tomar esta decisión, porque no hay como vivir con un pie allá y otro acá. No hay como estar con un pie adentro de la iglesia y otro afuera de la iglesia. No hay tampoco ni como estar encima del muro. No hay. Con Dios es sí, sí, no, no. Hay que decidir. Entonces, usted tiene la oportunidad de decidir. Usted siempre va a tener la oportunidad de decidir. Y aquí lo que estamos leyendo hoy es sobre las palabras que usted escucha. Es sobre las personas con quien usted convive ahí en su día a día. Que si estas personas le están alejando de Dios, claro, si es un familiar suyo, no hay cómo alejarse de él, pero hay cómo protegerse, no dando oídos a lo que él habla. Quizás usted pasa por eso en su casa a causa de su fe, de que sus familiares no acepten su fe. Quizás usted sea la única en su casa que vive la fe en este Dios vivo. Entonces, hay que tener paciencia con ellos. Hay que estar ahí y actuar con sabiduría con ellos. Pero no dejarse llevar por lo que ellos hablan, por lo que ellos hacen. Quizás ellos hablan no más para enojarle, para hacerle algún daño, para hacerle enojar. No se deje llevar por lo que ellos hablan. Su fe está por encima de todas estas palabras, de todo lo que ellos puedan hacer. Entonces, su fe y su obediencia a la palabra está por encima de todo esto. Entonces, no discuta, no pelee, no entre en este juego.
porque lo que Dios quiere es que usted no consienta en las cosas que le aparten de Dios, que le alejen de Dios. Lo que Dios quiere es que usted le dé oídos a Él, a lo que está escrito en la palabra de Él. Porque cuando usted hace eso, no importa lo que le digan, lo que le hablan, lo que le hagan, no importa. Usted será bendecida por su obediencia a la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, bueno, hoy vamos a terminar por aquí. Terminamos, a ver, en el verso 19, ¿no? Terminamos en el verso 19. El siguiente sábado vamos a seguir con el verso 20 del capítulo 1 de Proverbios. ¿Está bien? Dios las bendiga mucho. Un gusto estar aquí con ustedes. Hasta luego, hasta el próximo sábado.